Buenas noches. Bueno, al señor que está aquí con nosotros lo conocen muy bien. Quienes recién escuchábamos que es inminente el inicio de la charla con Juan Sasturain. Quienes deseen y están recorriendo los estanques se acerquen aquí, que ahora vamos a empezar y lo vamos a recibir a Juan Sasturain con un fuerte aplauso. Sí. Bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad ya de hacerse del libro de Juan, del último Hamet. Lo que uno puede decir, y voy a ser muy sintético porque la realidad es que han venido a escucharlo a Juan y no a uno que se ha colado por aquí, a eso hay que agradecérselo a los organizadores. La realidad es que uno tiene la idea asociada a un momento de ocio, al de la lectura, ¿no? Digo, la lectura es ocio, por lo menos para los amantes de la lectura. Bueno, en realidad lo que Juan nos ha dado con el último Hamet es un enorme laburo, porque es un librazo de cerca de 700 páginas y porque nos lleva, por un lado, a revisitar la propia obra de Juan, prolífico como es él. Por otro lado, porque aparecen personajes de la realidad construidos ficcionalmente en el libro y uno también quiere visitar a los que no conoce o revisitar a los que lo conoce. Son personajes desde la compañera de Hamet, pasando por el mono Gatica o Brecht, que nos hacen todo el tiempo apartarnos un ratito, retomar aquellos y volver. Después porque a quienes no han conocido demasiado a Hamet lo lleva inexorablemente a él. Una compañera muy lectora me decía que agarró el libro de Sasturain y dijo, no, primero me las voy a ver con Hamet. Algo que me parece también por demás de interesante en términos del laburo que digo que nos dio Juan, es que, por ejemplo, visitando la biografía de Hamet y encontrando la desesperación con la que escribe, yo por lo menos también me acordaba de Dostoyevsky, obligado a escribir, que termina siendo el jugador. Y bueno, así, entre visitar y revisitar a un montón de escritores, se va pasando Hamet. Si uno pudiera hablar un par de palabras del libro, podríamos decir nosotros que es una sasturainiada. ¿Qué sería esto? La manera de continuar Tulip del verbo sasturainear, una mezcla de una pintura de época perfecta, de una construcción de personajes desopilantes, una descripción milimétrica de cada uno de los lugares y de cada una de las personas que puedan aparecer en el libro, y una imaginación tan potente que yo creo que solo la podemos tener en la infancia. En todo caso, después le vamos a preguntar a Juan cómo la mantiene él, ¿no? Yo no quiero extenderme demasiado, simplemente decir para el final y para que charlemos con Juan en todo caso, es que quienes tengan la posibilidad de leer este hermoso laburo de Juan Sasturain en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, en estos tiempos de neoliberalismo infame, seguramente vamos a poder pasar 6 meses, capaz que un año, casi imposibles, porque podremos tener 2 bienes que escasean en este tiempo: ocio y trabajo. Así que bienvenido, Juan, y en todo caso vamos a tener tiempo de charlar. Yo me ofrezco para moderar, para que charlen ustedes con él y en todo caso generar como disparador algunas preguntas, algunos interrogantes que nos depare el último Hamet. Juan Sasturain. Muchas gracias, Turco. Como ven, este es un libro que se sostiene solo. Fíjense ustedes, no lo pone y se la banca. Debe ser el primer libro que escribo que es autosuficiente. No es ningún mérito escribir un ladrillo así, no menos en este tiempo que suele ser bastante intimidante para los lectores, me incluyo entre los lectores. Pero los editores han tenido la cortesía
de hacerlo muy legible. El Negro Fontana Rosa diría, supongo, que no es un libro corto, pero tampoco se lee de un tirón. Es un chiste, muchachos. Es decir, que tiene, en ese sentido, todas las contraindicaciones. Además, trata de un tipo que nadie conoce, en general, y una etapa en la cual aparece desdibujado, lo cual plantea un montón de, yo no diría dificultades, sino de desafíos. Uno sabe que leyendo conoce gente, y este libro es un resultado de la lectura. Siempre me he reivindicado, como muchos otros, antes que nada como lector. Mi verdadera vocación siempre ha sido, si se puede decir, una vocación, pero bueno, siempre me gustó leer mucho, o me gustó mucho leer. Y este libro es impensable, como todos los otros libros, es impensable sin la lectura previa. Está lleno de amor hacia aquellos textos que hemos leído. ¿Vieron cuando uno lee a un tipo y le decía, cómo me gustaría conocer a este tipo, o haberlo conocido, ¿no? La persona que está detrás del texto que uno lee. Bueno, a veces nos pasa, y a mí las veces que me ha pasado me he dado cuenta que esta operación de meter gente real como personaje, lo usé varias veces, eso lo pensaba el otro día. Por ejemplo, y en Perramos, por ejemplo, en la historieta, Borges es uno de los personajes. En la historieta Perramos, en un determinado momento aparece Borges, y Borges actuó durante todos los... fue personaje durante todos los años 80, ¿no? Incluso un Borges mejorado, como corresponde, ¿no? Incluso sobrevivió a su propia muerte, después del 86 siguió siendo personaje, conmigo ganó el Nobel, no se equivocaba tanto políticamente. Es decir, nos dimos el gusto, es decir, son las cosas que amamos, ¿no? Y después me ha pasado con Oestergel también, que ha aparecido en algún relato. Bueno, y lo de Hammett es un viejo amor. ¿Cuándo das con Tulip? Porque en alguna entrevista hemos leído que esto te persiguió más de 3 décadas. ¿Cuándo das con Tulip? ¿Cuándo empezás a pensar que vos podías ser el continuador de la historia de Tulip? El asunto es así. Dashiell Hammett no solo fue el autor del Halcón Maltés, de Cosecha Roja, del Hombre Delgado, de La Llave de Cristal, les estoy nombrando algunas de las grandes novelas del siglo XX. El hecho de que sean de género policial es un detalle, es un escritor excepcional. Bueno, Hammett no solo fue ese tipo de escritor, sino que fue un notable narrador, un creador de un estilo, de una manera de narrar. Y esa manera de narrar que compartió luego con otros autores como Chandler, como McCoy, como Jim Thompson, etc., o como David Woodis, fue lo que le dio forma a esa categoría que crearon los franceses. Los yanquis hacen las cosas y los franceses le ponen el nombre, que se llamó la novela negra, de lo cual los norteamericanos nunca hablaron. La novela negra contrapuesta esquemáticamente la novela policial al estilo Agatha Christie de la versión inglesa, más de detection. Y esta, en cambio, fue la novela que puso el crimen en la calle. Es decir, la novela que contó que siempre en el capitalismo de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, de la actualidad, el poder, el dinero y la violencia van juntos. Y de eso tratan de algún modo todas estas novelas. Una especie de realismo crítico que nada tiene que ver, sino colateralmente, con las novelas policiales clásicas, ortodoxas y tan disfrutables también. Bien, bueno, Hammett nos pegó muy fuerte, junto con los otros autores que he mencionado, a prácticamente toda una generación. Muchos de nosotros, los que nacimos por ahí, por los 40, y empezamos a escribir en fines de los 60, 70, etc., fuimos muy marcados por la literatura norteamericana en general, la generación anterior a la nuestra. Cuando digo la generación nuestra, digo, apropiándome con las diferencias de años mayores, desde Piña, el Gordo Soriano,
Carlitos Trillo, el Gordo Zampayo, Martini, Feynman, Batista, hasta Sacomano, hasta Gandolfo. Prácticamente todos nosotros, cuando empezamos a escribir las primeras ficciones, pasamos por el policial. Casi todos escribimos alguna policial. Y eso fue un fenómeno propio de fines de los 60, comienzos de los 70. Y no fue un fenómeno aleatorio. Eso también se vio en México, también se vio en Francia y se vio en España. Manuel Vázquez Montalbán, la primera novela de Vázquez Montalbán, que es el que renueva y recrea la novela policial en lengua castellana en España, en el 74, el mismo año del Triste y Solitario Final del Gordo Soriano. El Tatuaje, que es la novela de Manolo, es de la misma época que la del Gordo. Y yo estaba escribiendo en ese momento Manual de Perdedores. Es decir, todos nosotros más o menos nos dedicamos al policial en esa época. ¿Por qué? Es un momento, yo creo que el policial negro nos sirve para contar ciertas cosas propias de la sociedad urbana, también la latinoamericana. No es un modelo para copiar, sino un mecanismo de relato que te puede servir. Y de algún modo lo hicimos así. En ese sentido fue muy importante una colección de novelas policiales que dirigió Ricardo Piglia a fines de los 60, que se llamó La Serie Negra. La Serie Negra de Piglia, en tiempo contemporáneo, tomaba el nombre de la serie noir de los franceses de la década del 40, de Georges Duhamel, que hicieron la misma operación entonces. Cazaron a todos esos yanquis, lo publicaron con tapa negra en Francia y iluminaron una zona que la cultura norteamericana tenía abandonada en los kioscos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Bueno, la operación que realiza Ricardo, que realiza Piglia, es leer y publicar, releer y publicar, porque todos estos habían aparecido en las colecciones baratas de policiales argentinos. De policiales argentinos se han leído, las colecciones de literatura policial argentina hubo de los años 40, Rastro, Séptimo Círculo, Enigma, Serie Naranja, se leían a patada, se leía muchísimo, los kioscos estaban llenos de eso, todo editorial tenía una colección de policiales. El gesto de Ricardo fue una manera de recuperar esos textos en términos ideológicos. Esa literatura que aparentemente era una literatura barata, una literatura de poco valor académico, eran en muchos casos extraordinarios textos, con extraordinarios narradores que estaban allí. La admiración de Gide o de Cernuda o de Pavese por este tipo de autores, del mismo Brecht, nos hace pensar que fueron releídos en distintas latitudes y en distintos momentos por gente que sabía de qué hablar. Entonces, lo que Ricardo hace, lo que Piglia hace en ese momento es publicar a estos tipos o volver a publicarlos, a Chandler, a Hammett, etcétera, etcétera, y además establecer una lectura crítica, una valoración de esos temas. A partir de ahí es que muchos de nosotros, tomando esa referencia y otra, empezamos a escribir. Vos hablabas de personajes, de nombres reales que aparecen con situaciones ficticias en el libro. Yo lo nombraba cuando empezábamos a Gatica, a Bertolt Brecht. ¿Quién es el escritor que anda mendigándole a Hammett que lo lea? ¿Es pariente de Sasturain? ¿Es Sasturain? No. ¿Puede ser cualquiera? No, es un invento argentino ese. La novela está construida a partir de dos cosas. Esta novela está construida a partir de dos cosas. Primero, no es una biografía de Hammett, para nada, es una novela. Es una novela con muchos elementos policiales, muchos elementos de lectura literaria, además. Una novela que incluye novelas adentro. Y eso de la versión corta, la más grande era un quilombo, tenía otro asunto. Esta novela está basada en dos cosas. Por un lado, y parece que contar un poquito la biografía, algunos aspectos de la biografía de Hammett. Hammett, además de ser el escritor que fue, tiene un itinerario como creador parecido a lo que pasó con Roberto Arlt. Ustedes bien saben, además son más o menos contemporáneos. Roberto Arlt vivió muy pocos años, vivió apenas algo más de 40 años. Nació a principios del siglo y murió en el 41-42. Y lo que escribió, las novelas, siguió escribiendo toda la vida, pero las novelas escribió en un periodo bastante cortito.
desde el 26, desde El juguete rabioso, y después publica Los siete locos, Los lanzallamas, El amor brujo, en un periodo muy cortito, hasta que abandona la novela a principios de los 30, abandona la novela, publica Los cuentos del jorobadito, abandona la novela y se dedica al teatro, porque con la novela no ganaba un banco, es la verdad, y con el teatro tenía la posibilidad de tener un contacto con el público más íntimo. Bien, en el caso de Hammett, un caso muy particular, muy lindo y muy revelador. Fue un autodidacta, un hombre nacido en una familia rural, de clase media baja, que contrajo tuberculosis bastante de pendejo, se alistó para hacer la guerra en la Primera Guerra Mundial en el 18, le tuvieron que dar de baja por los pulmones, se iba a terminar muriendo de eso muchos años después, ¿no? Que termina casándose muy joven, no, trabaja, y este es el dato, empieza a trabajar como agente, primero principiante, luego como agente de una agencia internacional de investigaciones, fue la famosa agencia Pinkerton. La agencia Pinkerton es una agencia privada de investigación, universal, que tenía como logo un ojo, que observaba como el ojo de Dios Padre. Esto de la Pinkerton son, por ejemplo, los tipos que persiguieron a Butch Cassidy a la Patagonia. Es decir, ese tipo de galerita que andaba por todo el mundo. Bueno, Hammett trabajó, siendo muchachito, de los 18, póngale, o los 19 hasta los 22, 23 de eso. Terminó casándose con la enfermera de la farmacia del hospital donde estaba reponiéndose de los fuelles, y cayó en San Francisco con la enfermera embarazada, y en algún momento empieza a buscar una manera de ganarse la vida. Y es como se inventa escritor. Sin una formación ortodoxa, leyendo en la biblioteca de San Francisco, viviendo en una pieza, ¿no?, con su Remington, y empezando a mandar colaboraciones a todos lados. Así se convirtió en uno de los más prolíficos y más característicos colaboradores de una revista que con los años es una revista mítica, una revista de esas que se llaman pulps, los pulps, es decir, las revistas baratas hechas con con las obras de papel. Esta era una revista de kiosco bien barata, ¿no?, que publicaba, esa revista se llamaba Black Mask, Máscara Negra. Publicaba historias de detectives, historias de cowboy, no de ciencia ficción, pero historias de aventura. Ahí empezó a escribir Hammett, porque le garpaba, se vivía de eso. Los escritores vivían bien de eso. Lo notable es que Hammett empezó escribiendo primero las memorias de un detective privado, es decir, escribiendo desde la experiencia, con la chapa que le daba la experiencia. Es decir, estos tipos inventan, yo sé qué es ser un detective. Entonces pelaba chapa de experiencia propia. Exactamente. Y empieza a escribir desde allí. Escribe cuentos sucesivamente, el 22, 23, 24, 25, 26, 27, y en el 28 publica su primera novela, 29, 30, 31, 34, termina con toda la novela. En un ciclo de más o menos 12 años, entre sus, póngale, los 20 y pico y los 39, produce toda su obra. En el 34, cuando pone el punto final El hombre flaco, no sabe que nunca más va a escribir. ¿Cuándo se empieza a involucrar en política, Hammett? Hammett fue un hombre siempre con preocupaciones sociales, pero no políticamente, en la apariencia, políticamente involucrado al principio. Pero se manifestó en los 30 como un antifascista convencido, participó en todos los movimientos, piensen en la época piensen en la época de la depresión. Escribió durante la época de la ley seca, en la época de los gángsters en los 20 y de la depresión en los 30. Y durante esos años 30, una época de conflictos sociales importantes en Estados Unidos, de Roosevelt, de New Deal, etcétera, etcétera, se va alineando cada vez más como un radical, es decir, como un izquierdista en Estados Unidos, un marxista sin partido, digamos. En ese papel participó en todos los organismos que defendían los derechos civiles por entonces. Participó entonces en la defensa
en la defensa de las minorías, en la defensa de los derechos de participar en los partidos de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Se alista en la Segunda Guerra Mundial, ya con 40 y pico años y jodido de los de los fuelles, un poco como un gesto de patriota que era, a defender la democracia como corresponde. Y cuando regresa en 46, 47, el panorama de Estados Unidos se había cambiado, así, ya se había acabado la alianza táctica para luchar contra el eje y contra los nazis, y empieza la época de la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento con los rusos, y por lo tanto la ola anticomunista que es feroz. Él es uno de los que cae bajo la observación y la persecución del senador McCarthy. El McCarthyismo no fue una joda en Estados Unidos ni en ningún lado. En el caso de Hammett, se ensañaron profundamente con él porque no se dobló. ¿Se oye o no se oye un carajo? ¿Sí? Bueno, entonces, estoy haciendo larga pero para redondear una cosa. Cuando vuelve de la guerra, en el 46, vuelve en el 45, 46, 47, tiene estos enfrentamientos. McCarthy lo persigue, lo citan del Comité de Actividades Antinorteamericanas en el Congreso, y en una famosa interpelación, ¿no?, para justificar, la acusación que tenía es que él había reunido fondos para pagar la fianza de los comunistas acusados en Hollywood. Le pidieron los nombres de los comunistas que habían colaborado y él no quiso dar nunca un nombre. Se cayó todos los nombres de los tipos que habían puesto la guita. Es decir, no fue botón, dicho en términos criollos. Eso le costó 6 meses de cárcel, y como se reivindicó como lo que creía y como lo que era, le sacaron todos los libros de las bibliotecas de Estados Unidos y le sacaron todos los libros de Hammett que estaban en las bibliotecas en el exterior. Por impuestos impagos le sacaron todos sus derechos de autor, y en el año 51-52, cuando salió de la cárcel, estaba absolutamente en la calle. Alguien que había ganado muchísima guita, porque Hammett como autor fue muy popular y además tuvo la suerte y el talento para que sus novelas se convirtieran en películas muy exitosas. La que todos conocemos es El Halcón Maltés, la tercera versión era esa, la que hizo primera película de John Huston con el mítico Humphrey Bogart haciendo de Sam Spade. Bien, ese Hammett que acaba de salir de la cárcel en el año 52, que no tiene un peso, está viviendo de prestado en las afueras de Nueva York, en una cabaña que le prestan dos amigos. Ese Hammett es el que tiene que, después de 20 años, volver a hacer lo que sabe hacer. Es decir, tiene que volver a escribir para sobrevivir. Tiene que volver a escribir. No es que no haya escrito, sino que nunca estaba contento con lo que le salía, porque no quería copiarse. Como buen escritor que era, que no era un fabricante de chorizo, era riguroso en cuanto al concepto de aquello que quería contar y al estilo. Por lo tanto, empezó varias cosas, y en este momento que lo agarramos, y ahí caemos en la novela, en el momento que lo agarramos, en el año 53, esta novela transcurre en 3 meses, la primavera, póngale de abril de marzo a junio del 53, la primavera del norte, ¿no? Hammett está escribiendo y cae un amigo a visitar. Ese amigo se llama Tulip, y ese amigo que no se sabe por qué lo viene a visitar, quiere que lo utilice a él como tema de su novela. Vos que te llenás la boca de esto, ¿sabés lo que te pasa? ¿Por qué no escribís vos? Que vos la confundís mucho, le enredás mucho, no, te lo tomás muy en serio. A mí me han pasado muchas cosas, contá la vida mía. Mirá, a mí me pasó esto. Tulip era militar. Sí. Ese texto, Tulip, son 60 páginas que lo último y lo único que pudo escribir Hammett en esos años. No terminó la novela, no la terminó. La intentó varias veces y después la abandonó.
No volvió a escribir, murió en el año 61. Tuvo una compañera a lo largo de muchos años que fueron y vinieron, nunca se casaron, que es una dramaturga muy, pero muy talentosa, que se llamó y se sigue llamando Lilian Hellman, como la mayonesa, no como Juan Hellman, sino como la mayonesa. Lilian es una escritora excepcional, una gran narradora, que escribió los libros, las obras de teatro en general no se ven, a veces se ven adaptaciones en la tele, pero hay 3 o 4 libros de memorias muy hermosos, Mujer Inacabada, Pentimento. Hay una película muy hermosa que hizo Fred Zinnemann que se llama Julia, en la cual aparece el mismo Hamlet protagonizado por Jason Robards. Bueno, ¿por qué la nombro a Lilian Hellman? Porque cuando Hamlet murió en el 61, ella quedó como albacea, administrando los papeles de él. Y entre las cosas nuevas la único que encontró eran esos 60 páginas de la novela Tulip. Entonces, en los años 60, cuando ella empezó a republicar cuentos de Dashiell, agregó, además de un prólogo muy hermoso, agregó ese texto inconcluso, esas 60 páginas de Tulip. Ese texto es el que nosotros leímos en castellano en los años 70, en la traducción de Bruguera, y ese es el texto que yo en algún momento cuando lo leí dije, esta novela la voy a terminar yo. Entonces lo que yo hice, mi primer gesto fue apropiarme de esas 60 páginas que el maestro había dejado inconclusas y entrarles con total impunidad. Lo primero que hice fue, Tulip está escrito en primera persona, ese yo que cuenta es el Hamlet de ese momento, es una versión muy poco, apenas maquillada de su real condición. Es un viejo escritor que vive aislado, que acaba de salir de la cárcel, que tiene que volver a escribir, que tiene un pasado de novelas policiales, que no quiere volver a escribir. Bueno, yo a ese personaje le puse directamente Hamlet. Lo escribí en tercera, lo hice llegar a Tulip y a partir de ahí me tomé el buque de la imaginación. La novela transcurre en ese periodo en que se supone que él recibió esa visita y a partir de ahí está desarrollada un montón de cosas. ¿Alguien quiere preguntar para que no sea claro? A ver, yo leo. A ver. ¿Tuvo que hacer alguna... Ahí le van a acercar el micrófono. ¿Tuvo alguna... ¿Se oye allá? Hola. ¿Tuvo que hacer alguna cuestión legal para incluir esa parte, aunque está reescrita? Muy buena pregunta. Para terminar preso como Hamlet. Exactamente, en cualquier momento voy en cana. En cualquier momento voy en cana, sobre todo porque con estas cosas hay que tener mucho cuidado. El primer boludo que pronuncia la palabra plagio o cosas que vas en cana, no vas en cana pero quedaste marcado para siempre. Así que ustedes saben que no es un plagio, sino que la utilización consciente de un material. Por eso tomamos contacto con los herederos de la agencia literaria que nos autorizaron debidamente para utilizarla. Ahora cuando lo vean, eso yo no tengo la menor idea de qué pueden decir, ¿no? Ya que él tiró la idea del plagio, ¿qué pasa cuando aparece, hace algunos años aparece un libro de la hija de Hamlet? Sí, Joe. Que contraría la versión de Hellman, claro. la relación de Hellman. Exactamente. ¿En qué estado de tu desarrollo de la novela llega el libro de Jo y tuvo que ver algo, te condicionó en algo cuando la leíste? No, para nada, no me metí en la interna familiar y en el puterío de la segunda mujer del padre, es siempre complicado. No me metí en ese asunto, tampoco me metí en la cosa familiar, ¿no? Hellman está prácticamente afuera de la novela porque en la época, en estos 3 meses ella está en París y vuelve sobre el final. A esta parte no llegaste todavía. Al final Lilian regresa, sí, está tratando de vender las cosas de él en Gallimard, en París,
con George Duhamel, y prometiendo la novela que Hamlet le dice que va a escribir, pero que no la va a escribir, que nunca va a escribir. Sí. No me atuve demasiado a detalles biográficos muy fuertes. Me interesaban más otras cosas. Me interesaban mucho más otras cosas. Por ejemplo, es histórico que en esa época Dashiell Hammett estaba enamorado platónicamente de una actriz que fue muy popular en aquella época, que era Patricia Neal, Pat Neal, que trabajó mucho en aquellos años. Trabajó en El Manantial con Gary Cooper, después trabajó en El día que paralizaron la Tierra, esa que la hacían dudar de ciencia ficción, es la mamá del pibe, ¿no? Con Michelle Renier, trabajó mucho en esos años. Bueno, ella estaba muy, Hammett le gustaba muchísimo Pat Neal, que tenía 23 años, ¿no? Él le llevaba 30. Y ella, y esto es histórico, se enamoró y se casó finalmente con Roald Dahl, con el flaco Roald Dahl, el autor de esos extraordinarios cuentos de lo inesperado, y además el autor de literatura infantil más importante, diría yo, de la segunda mitad del siglo XX en lengua inglesa, ¿no? El flaco Dahl, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, La bruja, Matilda, obras maestras todas. Bueno, Dahl sí se enamoró de Patricia Neal, entonces no me podía privar de la posibilidad de meterlo al flaco Dahl acá y hacerlo cenar juntos, etcétera, etcétera. La posibilidad de los contactos literarios a través de los amigos es muy rica, es muy linda, ¿no? Entonces utilicé esa posibilidad, igual que el hecho de que lo conociese en Hollywood a Bertolt Brecht, ¿no? O que tuviera desarrollar el encuentro que él tuvo con Chandler en su momento en la fiesta de Black Mass, y emitir opiniones, reflexiones respecto a la literatura de su tiempo. Me pareció que era una posibilidad muy linda, porque era un hombre, Hammett era un hombre muy culto, tremendamente culto, de una formación solidísima, con una capacidad crítica muy afinada, y por otro lado incapaz de hacer el mal y de mentir, pero por otro lado incapaz también de la agachada, ¿no? O del elogio fácil. Así que es un hermoso crisol como para ver al último Faulkner, a ver al último Hemingway, que en esos momentos están como él en una etapa final de su carrera, ¿no? Piense que es la misma época del Viejo y el Mar, la misma época de Una fábula de Faulkner, que fueron autores que convivieron con él y que tuvieron una admiración mutua, ¿no? En fin, que hay todo un clima que tiene que ver con el comienzo, el fin de la guerra de Corea, el comienzo del gobierno de Eisenhower. Hay un montón de elementos muy ricos en esa etapa de la vida norteamericana, ¿no? A ver. Timidez santafesina. No, qué timidez santafesina. El otro elemento, además de este tulip, el otro elemento que me gustó para construir la novela es el siguiente. En El halcón maltés, novela que todos ustedes deberían leer en algún momento, porque además de ser una novela extraordinaria, esa sí es corta. En El halcón maltés, que como bien saben ustedes es un grupo de personajes en la San Francisco de los años 20 que corre detrás de una estatuilla que se supone tremendamente valiosa, de la cual no vamos a decir nada más que eso. De todos esos personajes, Cairo, Bridget, el Gordo y varios más, que están inmortalizados por la película, Peter Lorre, etcétera, etcétera. Todos corren detrás de ese halcón que está hecho de algún modo, citando a Shakespeare, de la materia de los sueños. En última instancia es un objeto cualquiera. Bien, en El halcón maltés, en esa novela,
Hay un capítulo 9 que es un verdadero insert, es decir, es un capítulo que no tiene que ver con el desarrollo de la acción. Tanto es así que en la película de Houston esa referencia no existe. Es como, digamos, un atajo, un agregado, que tiene un vínculo con la acción, pero es un vínculo de otro tipo, no argumental, sino de algún modo un comentario casi ético, filosófico, una parábola. Y la manera en que Hammett lo incorpora es una manera absolutamente arbitraria también. Están Sean Spade, el detective, y su clienta, Bridget, con la cual ha firmado un contrato, después se ha encamado con ella y al final terminará entregándola, rompiendo todas las reglas. Como la descubre culpable y la entrega a la policía. Sean Spade en esa instancia, cuando todavía las cosas no están definidas, mientras están ellos dos charlando, haciendo tiempo, esperando que llegue la cana, Spade le dice: te voy a contar una cosa que me pasó cuando era muchacho, él tiene 30 y pico largo, es decir, 10 años atrás, cuando yo trabajaba de agente en una agencia de investigaciones en el noroeste, en Tacoma. Obviamente uno rápidamente lo asocia a la experiencia propia de Hammett. Tiene derecho a pensarlo así. Y le dice, un día, cuando estábamos en la agencia, cayó una mujer y dijo que su marido había desaparecido. El día anterior había desaparecido. ¿Pero cómo desapareció? Y desapareció. Salió para el trabajo, almorzó. No, salió del trabajo a mediodía y fue a almorzar y no llegó al restaurante. No fue a almorzar. En el camino desapareció. Y dice Spade, desapareció, le está contando a Bridget, como desaparece el puño cuando se abre la mano. ¿Quién lo parió, Es chino eso, Es zen, absolutamente zen. Desapareció. ¿Cómo desapareció? Desapareció en el aire, como desaparece el puño cuando se abre la mano. Bueno, este señor es el señor Flitcraft, así se llama, Flitcraft es el apellido. Y la señora de Flitcraft va, que dice, bueno, ayúdenme a buscarlo. ¿Había alguna mina, algún engaño? No, evidentemente no. ¿Tenía problemas de dinero? No, la familia estaba bien, estaban todos bien. Una familia con 2 hijos, tenía guita. Bueno, estaba enfermo. No estaba bien de salud. Incluso tenía planes para esa tarde. Tenía que ir a jugar al golf a las 3 de la tarde. Dice que no tenía pensado. Entonces, ¿qué habrá pasado? No sé. Y bueno, puede ser un secuestro. No es un secuestro. Pasan los días, nadie pide por él. Pasa el tiempo, buscan cadáveres, se aparecen en el río, en algún lado, nada. Entonces, pasados 2 o 3 meses, lo dan por desaparecido, nunca más se sabe, bueno, ya está, la vida continúa. Es uno desaparecido más. Hasta que, después de falsas alarmas, dice, me parece que lo vieron aquí, hasta que 2 años después, o 2 años y pico después, 3 años, hay una comunicación de la agencia en una ciudad no demasiado lejana, Spokane, y dicen, me parece que está acá, me parece que lo vimos acá. Sí, bueno, vamos a ver. Ha habido tantas falsas alarmas. Lo van a buscar al tipo, sin que el tipo los señales, sí, dice, era él. Habían pasado 2 años y estaba ahí a 200 kilómetros. Entonces van y lo encaran. ¿Usted está? Sí, soy yo. ¿Y usted desapareció y dejó toda su familia y todo? ¿Por qué hizo eso? ¿No siente culpa de lo que hizo? ¿Abandonó a todo? No, culpa la verdad no, porque los dejé a todos bien. Mi mujer y mis hijos están bien, no necesitaban nada, están bien con mi mujer, plata tenía, me fui con $60 en el bolsillo. ¿Pero por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué hizo eso? Le voy a explicar eso. Yo salí de
de mi casa para ir, de la oficina para ir a almorzar, hice el camino de siempre. Siempre voy por la misma vereda al mismo restaurante. Y hay una obra en construcción, había una obra en construcción, por la enfrente de la cual yo pasaba todos los días. Y en el momento que pasé frente a la obra en construcción, como todos los días, distraído, la mente en blanco, una viga de acero, que venía del cuarto piso más o menos, ¡stop!, cayó acá, delante de mi pie. Ve acá que tengo una marquita, tengo una marquita blanca. Bueno, esto es todo lo que, toda la huella que me dejó la caída de la viga. Es una astillita de una baldosa que saltó. Dice, yo sentí una especie me quedé absolutamente pasmado. Dice, ¿sabe lo que sentí? Fue como si, y la metáfora es esta, hubiera tenido la posibilidad de levantar la tapa del mecanismo de la vida, de cómo funciona la vida, de cómo son las cosas. Tuve la oportunidad en ese momento de darme cuenta cómo son las cosas realmente, no lo que uno cree o lo que uno inventa. Yo tenía mi vida absolutamente ordenada, tenía todo previsto, tenía todo, hasta lo más mínimo de mis cosas, vivía dentro de un orden que manejaba absolutamente. Tenía mi familia, sabía lo que iba a hacer más adelante, podía irme mejor o peor. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que no es así. No es así. La verdad, en la realidad, lo que pasa es absolutamente azaroso. Vos no controlás un carajo. Si estás, porque estás, pero podés no estar tranquilamente. En este momento, ahora, mañana. Me di cuenta que lo que rige a la vida, lo que rige la vida es el azar. El puro azar. Y el azar, mientras no se... Lo convertimos en costumbre a partir de que suponemos la posibilidad de que manejamos las cosas. No manejamos nosotros, no manejamos nada. Entonces, lo que decidí, en ese momento, inmediatamente, que no tenía ningún sentido seguir viviendo como vivía, porque me tenía que adecuar a cómo es realmente el funcionamiento del mundo, cómo son las cosas. Es el azar lo que rige todo. Decidí no hacer planes, no hacer ningún plan, vivir al azar, absolutamente al azar, a lo que se me presentara en cada momento. Entonces, en ese momento me tomé un micro, me fui a San Francisco, hice algunas otras cosas, empecé a vivir de aquí, de allá, vagabundear, tomé un barco, viví afuera, estuve por Sudamérica, volví. Esa fue la decisión que tomé, porque la vida es así. Bueno, me dice Spey, sí, muy bien. Y ahora, bueno, llegado hasta acá. Y ahí Spey le dice a Brigitte. Lo notable en el caso de Flickr, lo que me impresionó, dice, no es el hecho de que haya tomado la decisión que tomó. Que después de todo es una decisión lógica, de escribir el absurdo del mundo, ¿no? Lo que me impresionó es que Flickr no se daba cuenta, ahora se llamaba Pearce, que lo que había hecho 2 años y medio después era muy parecido a lo anterior. Había construido una vida muy parecida a la anterior. La mujer esta no era tan linda o tan fea como la anterior, no tenía 2 hijos sino uno solo, no laburaba de eso sino otra cosa, pero había vuelto a una rutina. La vida había ganado, digamos, había vuelto a ganar. Es decir, fue uno mientras las vigas cayeron y volvió a ser el mismo cuando las vigas dejaron de caer. En ese momento llega la cana, se acaba el cuento y se va. Ninguna explicación, ninguna cosa. Solo ese texto metido en el medio. Como se imaginarán, por la resonancia que tiene la historia, tiene toda la pinta de un apólogo, de un cuento ejemplar, un aire chino, como yo le digo. Y a mí me gustó muchísimo la posibilidad de hacer algo con esa historia. Entonces lo primero que me imaginé fue
¿por qué no escribir también de paso la historia de Flickr? ¿Dónde estuvo Flickr? Escribir toda la peripecia de Flickr. Pero no me dio el cuero para escribir eso. En cambio se me ocurrió otra cosa que me interesó más. Me imaginé a un muchacho, un rosarino, que en los años 40, más puntualmente en el año 46, después de ver la película de Houston, que se estrenó en esa época en Argentina, lee El Halcón Maltés, la edición castellana, editada por Siglo XX, una edición preciosa del año 46, llega al capítulo 9, lee la historia de Flickr, convertido en Peirce después, lee y dice, loco, este tipo es mi papá. Este Peirce es mi viejo. Yo soy hijo de un norteamericano que vino en el año 23, que vino de un día para otro, cayó por acá, se casó con mi vieja, nací yo, a los 3 años desapareció, nunca más volvió. Y mi vieja me contaba, dice, además Peirce, y mi vieja me contaba de que mi viejo no hablaba de su pasado, no hablaba, había alguna carta, alguna foto, que es la única foto que tiene. Dice, este es mi viejo, tiene que ser mi viejo. Entonces este personaje, Roberto Peirce, decide salir en busca del padre. En algún momento decide salir en busca del padre. Y en la búsqueda del padre va a ir a California, en la búsqueda del padre va a ir a buscarlo a Hammett, que es el que le puede dar noticias de su padre. Como es un muchacho rosarino que participa de la actividad cultural de los años 40 y 50 en Rosario, en esta zona de Santa Fe, escribe. Y entre otras cosas ha escrito algo sobre lo que él supone que es la historia de su padre. Entonces ese manuscrito se lo hace llegar a Hammett. Quiere que lea la continuación de la historia de Flickr sin decirle quién es él. Ese texto forma parte de la novela. Y es la manera como un argentino aparece por Nueva York, se le aparece a Hammett con un texto que el otro quiere que lea. Bueno, de ese tipo de cosas, ¿eh? No era eso. No era eso. Ahí está la pregunta siempre a esta hora, es ¿cuándo nos vamos? Como decía el personaje de Carlito Balá. ¿Cuándo nos vamos? ¿Te sedujo ir a los lugares que caminó Hammett en su derrotero? Ah, me encantaría haber ido a Nueva York y a Catona, al lugar donde viví y todo. ¿No? Me encantaría, pero No lo hiciste. No, sí. Mozo, por favor, me lleva a Nueva York, paro el taxi. No. Ahora por ahí tenés la oportunidad, ahora que mejoró todo. No, mejor no, déjalo. No, escribí sobre una Nueva York inventada, ¿no? Una Nueva York inventada, claro. Un Brooklyn inventado, ¿no? Además hay un problema con no hay un problema, sino una decisión respecto de la lengua. ¿En qué hablan estos tipos? En eso fue un desafío para mí, encontrar un registro que resultara verosímil. Entonces opté por seguir la temperatura de la lengua del neutro, el neutro de la traducción, digamos. El neutro de la traducción. La traducción de Ana Goldar del Tulipen, que salió en Bruguera, es una muy buena traducción, es una buena traducción.